Invierte en propiedades sin restricciones de renta. Fíjate que hace muchos años me pasaba, cuando estábamos promoviendo en Miami, digamos hace unos 15, 20 años, y llegaban clientes, ¿no? Y me decían, Oscar, es que yo quiero una propiedad en la cual la pueda usar cuando yo quiera y cuando no, se puede rentar. Obviamente en ese entonces no existían y obviamente para mí también me sonaba ideal, pero era algo muy difícil de obtener o imposible en ese momento. Pero a partir de 2018, justamente los desarrolladores y el mercado inmobiliario se dieron cuenta pues, de estas plataformas que han surgido como es Airbnb, hoteles.com y demás, y han visto la necesidad de, o más bien han visto la existencia de este mercado con mucho interés para este tipo de propiedades. Otro de los factores que sucedió en Miami es que la tierra se volvió sumamente cara, ¿no? Obviamente hay mucho desarrollo, este desarrollo pues, compra las tierras, cada vez hay menos opciones y pues los precios suben y muchas veces han subido a tal grado que se sale del mercado. Por lo tanto, los desarrolladores vieron este incentivo de la renta corta y también fue algo que les ayudó a reducir el tamaño de las unidades, porque estas unidades de renta corta por lo general son mucho más chiquitas que un departamento tradicional. Y dicho esto, a partir del 2018 surgió el primer proyecto, que fue Smart Break, con este concepto aprobado para rentas cortas, porque déjame decirle algo muy importante. En Miami, los proyectos que se pueden rentar bajo este tipo de renta de un día, de 3 días, de una semana, tienen que tener una aprobación, pero tienen que tener una aprobación prácticamente de inicio de proyecto, de inicio de construcción. O sea, esa aprobación la tienen antes de iniciar la construcción, ¿no? Esa es su vocación para que sea más claro. Y en el 2018 fue el primer proyecto que empezó a construir, que empezamos nosotros a promover y después empezaron a surgir otros. Ya se entregó el primer proyecto. El primer proyecto que se entregó fue Yotel, que ya está en el mercado. Después vino The Elser, que The Elser fue una situación muy particular porque este proyecto nació siendo para un proyecto de renta, digamos como un proyecto multifamily, ¿sí? Pero de renta corta, y justamente cambió al ver esta necesidad del mercado de este tipo de producto, decidió el desarrollador ponerlo a la venta. Y obviamente pues fue un gran éxito todo lo que es Diesel, con una ubicación increíble, y posteriormente se entregó Smart Brickle y así hay muchos otros proyectos que han salido en el mercado. ¿Cuáles son las características que tienen este tipo de proyectos? En primer lugar, te lo entregan normalmente terminado. Tienen unidades tipo estudio de 1 recámara y de 2 recámaras. Algunos proyectos tienen de 3 recámaras, ¿ok? Y los estudios son pequeños, vienen normalmente con un kitchenette, o sea, viene con una cocina pequeña. Hay otros proyectos que sí vienen con una cocina completa. Y ya los de 1 o 2 recámaras ya vienen con cocinas completas perfectamente. Ahora, estas propiedades, como lo dije hace unos momentos, se puede rentar por lo general por 1 día, 3 días, 5 días, 1 semana, 1 mes. Hay otros proyectos que es a partir de 3 días, ¿no? O sea, que se pueden rentar. Entonces están haciendo esta diferenciación entre un proyecto y otro para tratar de hacerlo, pues tener una diferenciación y hacerlo más exclusivo si es por 3 días. Hay otros proyectos que solamente es renta mensual. Ahí sí nos salimos de lo que yo llamaría la renta corta. Ya una renta corta de 1 mes, digamos, sí sigue siendo una renta corta, más sin embargo es mucho más difícil. Yo veo que los proyectos de renta corta son los proyectos que se pueden rentar de 1 día, 3 días en adelante. Y para eso los edificios utilizan varios modelos en relación al property manager. Ellos muchas veces tienen su mismo property manager y se encarga de manejar las unidades. Hay proyectos que te dejan abrirte con un property manager externo, hay otros proyectos que no. Depende también mucho la marca del proyecto. Si tiene una marca que ya tiene un concepto de hospitalidad, un tipo, por ejemplo, el Standard o una marca sofisticada como ahora estamos viendo Dolce & Gabbana, que cuidan mucho los estándares de estos proyectos, pues sí, van a manejar una administración y van a procurar porque todas las unidades se manejen con esa administración. Ahora, hay otros proyectos que lo dejan abierto
y que cada uno tiene la decisión de irse con quien más le convenga. Nosotros como brokers pues siempre tenemos property managers para nuestros clientes y buscamos siempre las mejores condiciones, ¿no? También aquí en el tema de las condiciones es una parte muy importante, puesto que podemos encontrar administraciones de propiedad, property managers que te pueden cobrar desde un 15% hasta un 25%, un 30%, hasta un 50%. Ahora es muy importante entender estos porcentajes porque pueden ser engañosos, ¿okay? Si nos dicen un 15%, ¿qué nos cubre ese 15%? Porque muchas veces ese 15% no nos cubre el costo de las plataformas externas como Airbnb, hoteles.com y demás. Entonces ya en realidad pues ahí sería un 15% más el costo de la plataforma, que normalmente anda alrededor de un 10%. Entonces es muy importante entender cada property manager cuáles son qué es lo que nos cubre qué, ¿ok? Hay por ejemplo otros que te cobran el 30% y es all in, ¿no? Hay otros que te cobran el 50% porque tienen una marca muy importante y esa marca pues ya atrae clientes y sobre todo garantiza unas tarifas altas. En fin, hay que hacer un análisis muy importante de este tema porque es un nuevo jugador el property manager. Es un nuevo jugador que estamos conociendo y que también ahora que están iniciando, tiene un par de años de haber iniciado, pues también empiezan a haber ajustes. Entonces sí es recomendable, este tipo de propiedades son muy exitosas cuando son muy bien manejadas, ¿sí? Cuando tienen una muy buena exposición al mercado a través de las redes sociales, a través de publicidad, cuando tienen un muy buen manejo de la propiedad, que la mantienen siempre perfecta, ¿sí? Que está en buen estado, que si se rompe algo pues obviamente lo reemplazan en el momento, que el edificio obviamente que eso ya no le corresponde al property manager de la unidad, sino le corresponde a la administración del edificio, que mantenga el edificio perfecto, en fin, porque este tipo de edificios tienen mucho flujo de gente, ¿no? Entra y sale, entonces sí requiere un mantenimiento muy particular en comparación con uno de renta tradicional. Ahora, ¿cuáles son esas ventajas que tenemos en estas propiedades? Normalmente yo la puedo usar y también dependiendo del property manager son esas restricciones o no restricciones del uso del propietario. Hay unos que te dicen úsalo cuando quieras, ¿no? Y cuando no lo rentamos no pasa nada. Hay otros que te dicen sí, lo puedes rentar 30 días al año. Y hay otros que inclusive te pueden decir sí, lo usas 30 días al año, pero no lo puedes usar en épocas de vacaciones. Entonces, todas estas preguntas debemos hacerlos. Ahora, para un inversionista que lo ve nada más como inversión, sí puede ser algo muy interesante. ¿Por qué? Porque se renta esta propiedad, ¿sí? Normalmente las rentas o el alquiler de rentas cortas es más alto por día o por semana que uno de renta tradicional. Podemos tener un mayor flujo, aunque tenemos un mayor gasto. Normalmente la teoría diría que podría ser un mejor negocio. Ahora, y con ese ingreso que tenemos se puede pagar la propiedad sola. Recordemos que podemos obtener un financiamiento dependiendo de la unidad, los estudios hasta un 50%, los de una recámara podemos obtener hasta un 60-70%, al igual que 2 o 3 recámaras. Entonces, cuando estamos apalancados y tenemos un buen ingreso, pues la propiedad se paga sola y eso pues hace que la rentabilidad de nuestra inversión se vaya a las nubes. Y eso es justamente el proyecto financiero que tienen este tipo de propiedades. Valen mucho la pena si son bien manejadas. También obviamente tienen un mayor desgaste, por lo cual requiere un mantenimiento más, un mantenimiento continuo. No olvidemos que el día de mañana, cuando queramos revender esas propiedades, pues ya no son unas propiedades para vivir, en realidad es un negocio. Entonces, sí, la primera pregunta que nos van a hacer, ¿cuánto y qué ingreso estás teniendo? Y en base a los ingresos es que se va a estipular el precio de estas unidades, como si fuera un local comercial, como si fuera un negocio, ¿no? Así que hay muchas preguntas en torno a este tipo de propiedades, hay muchas todavía cosas que estamos aprendiendo, pero sin duda es una excelente inversión. Hoy por hoy les puedo decir que de los 100 proyectos que se están construyendo en Miami, un 40% corresponden a este tipo de propiedades. El mercado de Miami tiene un alto flujo tanto de turistas vacacionales como de turistas de negocios. Así que este flujo y para este tipo de propiedades pues valen muchísimo la pena. Es muy importante también ver la zona en donde estamos, porque si nos vamos a poner en una zona alejada, pues realmente muchas veces no vamos a tener el interés de la persona que quiere estar cerca del centro, cerca de las zonas de negocios. Así que si quieren conocer más de este tipo de inversiones y demás, acérquense a nosotros. Nosotros con mucho gusto les vamos a ampliar
ampliar la información y les vamos a resolver todas sus dudas.